Buenas noches mi gente, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos aquí para hacer un análisis un poco, conocer lo que fue el partido Emelec versus Deportivo Cuenca, el encuentro que cerró la fecha 24 de la Liga Pro. Un poco hablábamos previo, este partido traía bastante expectativa, ¿no? Por un Emelec que empezaba a hacer las cosas mejor, por un Emelec que parecía empezar a dominar un poco más tal vez su juego o sus condiciones o los jugadores. Y sobre todo algo que nos interesaba a todos los que seguimos el fútbol, que de esa mejoría que se le notó a Emelec en los últimos encuentros era o no real, era o no un espejismo. En este caso Emelec salió a jugar un partido con su once inicial, en ausencia el jugador más relevante, diría yo, de esta etapa del Emelec, que ha sido Cristian Cueva. En su lugar, Juan Pablo Ruiz Gómez ocupó lo que sería el costado izquierdo. Y aquí es donde nos centramos. Apenas 12 minutos, alrededor de 12 minutos empezado el partido, Ruiz Gómez mete un pisotón, tal vez sin intención, pero sí al final tocando al jugador, y recibe la tarjeta roja. 12 minutos del primer tiempo. Cuando eso te pasa, te cambia todo el partido, te cambia toda la cara del juego. Entonces, a partir de ahí, Emelec se tuvo que dedicar un poco más a cuidar su espalda, jugar a contener un poco el ataque del Cuenca, ¿no? Que se iba a venir con todo. Y entonces, a partir de esa expulsión comienza una odisea completa para Emelec, un asedio en medida de lo posible total por parte del rival, por parte del Cuenquita, donde claro, Emelec no tenía todas de salir adelante, de poder quedar bien parado. Sin embargo, tuvo situaciones, tuvo una por parte del Team Angulo, que casi lo baña el portero, intervenciones por el estilo. El Cuenca no se quedaba atrás, un par de cabezazos muy bien puestos, un par de cabezazos bastante peligrosos, el uno más que el otro, y era un poco como se iba cerrando en el primer tiempo. Un jugador a destacar para mí, de parte y parte, de parte del Cuenca, Macari, que no dejó de pelearla, en un momento incluso parecía estar lesionado, pero se repuso a ello y siguió luchándola. Por parte de Emelec, Sergio La Máquina Quinteros. ¿Por qué? Porque si bien se dice de él que no es el más dichado de virtudes, que a veces puede ser más ímpetu y vehemencia también para entrar, eso es muy cierto, me parecería en lo personal que Quintero está un poco autorregulando sus fuerzas. No sé, tal vez la intervención del profe duró, un poco más de madurez en su juego. Está regulando bastante su fuerza, un poco más centrado en conseguir la pelota y poder reiniciar el juego. Un control avanzado que tuvo, en el cual lo puso casi a una pelota frente a frente. El Team Angulo también, siendo delantero, podía esperar que lo busquen a él como referencia, que lo busquen a él como hombre para descargarla. Ya en el segundo tiempo pasa algo que sí ha venido complicando el Emelec ahora último, como es la toma de marcas. Creo que una de las debilidades de Castillo se centra más al momento de tomar la marca. Lo cierto es que en pelota alzada muchas veces le han ganado las espaldas y la Tuquita Ordóñez lo hizo hasta más no poder. Tanto así que el gol justamente llega en un cierre o lo que debía ser un cierre de Castillo por el costado derecho y termina en el gol. Un gol que ponía al Cuenca a soñar y que parecía no ser sino un milagro, lo único que le diera algún tipo de oportunidad a Emelec. Y es precisamente lo que ocurrió. Minuto 74, una revisión del VAR, una mano de Raggio y llega la igualdad de la bota de Luis Fernando León, capitán del Emelec. Emelec logra salvar, logra rescatar un punto. Sin embargo, creo yo que la hinchada del Capuel pues esperaba más en este caso, aunque es muy difícil, tomando en cuenta el contexto, jugar con un hombre menos técnicamente todo el partido. Una de las jugadas favoritas para mí del partido, me quedo con el empalme que hace Alexis Rodríguez luego de la pelota que le llegó llovida. Lo que hubiera sido el gol, que hubiera sido, era un golazo. Y terminaba en ese momento cualquier sueño que Emelec hubiera podido tener. Luego ya el cierre y como tal, pues sí, las sensaciones que deja el partido, la opinión personal es que logra rescatar de su casa un punto porque el Cuenca a su vez deja escapar 2 puntos más. Haciendo ya un análisis general de lo que
venía haciendo Emelec y de pronto tal vez de este golpe de realidad que le asesta Deportivo Cuenca con este empate, quedan en evidencia muchas cosas. Emelec venía ganando en sus últimos encuentros, metiendo una goleada o un marcador abultado frente al Manta. Venía hilando juego, venía ilusionando a su hinchada, con jugadores como Cueva, con goles como los de Castelli, goles que marcó Castillo de media distancia. Pero Emelec no puede tapar el sol con un dedo, es decir, no puede, por una racha de encuentros que venía mostrándose una franca mejoría, tapar todo lo que ha sido uno de los años más difíciles de los azules. Inconsistencias a nivel de dirigencia, a nivel de técnico, a nivel de sueldos, a nivel de sanciones con la FIFA, que no lograron sino arreglarlo. Parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero ahora para el mes de junio. Por la parte de Ortiz, pues es garantizado, San Ortiz. Y entonces a partir de todo esto viene o se va generando ese buen momento de Emelec, que tras la salida del profe Célico gana con Nasuti, luego gana también con la llegada de Duró, que no había conocido otro resultado sino era la victoria hasta ahora. Y corresponde un poco, creería yo, en mi opinión personal, a eso, ¿no? Un poco de todo. Es decir, un poco más de calma a nivel de sueldos o levantamiento de esas restricciones de la FIFA. Ganan ahí un poco de tranquilidad, evidente tranquilidad. Ganan un poco más porque al sumar en estos resultados salen de la zona del descenso. Todos son factores que van sumando en esta alza que llegó a tener o tendrá. Porque recordemos también que lejos de todo no perdió con el Cuenca, empató, aunque sepa amargo, aunque sepa derrota, empató. Pero bueno, vienen siendo factores para mí claves en esta alza de Emelec. A ellos se le suman las contrataciones, justamente que ya las pude revisar, y que terminan siendo de alguna manera un poco efectivas, como es en el caso al menos principalmente de Cueva, que Emelec es uno con él, otro sin él. De hecho, estos dos últimos encuentros los ha sufrido mucho, sin la presencia del peruano, del mundialista. Suma también por el lado de la actitud, aun cuando Emelec haya empatado. Lo cierto es que creería yo que este incluso es el partido donde Emelec ha tenido mayor actitud. O sea, si era por convicción, si era por pelearla, hoy Emelec se la ganaba al Cuenca, porque lo que el Cuenca no aprovechó, lo que el Cuenca dejó ir, Emelec lo tomó, lo hizo suyo y trató. Obvio, era difícil, era complicado, pero el asunto es que lo intentó. Tomando todos esos factores, déjenme en los comentarios si ustedes consideran que falta alguno más o que habría que sumarle algo más. Ya una vez en el campo, obviamente, Emelec todavía debe y mucho. Falta de una adaptación a un sistema claro, errores a veces en colectivo, a veces en individual, salidas en falso, decisiones mal tomadas a nivel de los cambios. Los cambios han sido muy discutidos en Emelec en estos últimos partidos, donde por ejemplo tenías que meter un delantero, tenías que salir a atacar y terminas metiendo un 5, o en el caso, para mí en lo personal, del partido contra el Cuenca, no tenía que haber salido la máquina Quintero, es decir, era un partido donde necesitabas físico, donde necesitabas resistencia, donde necesitabas omnipresencia, que te cumplan el ida y vuelta dentro de las posibilidades de cada cual, y Quintero te brinda eso. Quintero técnicamente es incansable, y lo tenías con él. Y claro, pones a Ceballos, que es un poco más ofensivo, pero que sabes que de pronto no te va a aportar mucho en la marca, y necesitabas marca. Quintero no va a tener la misma proyección, pero podías tener un poco más de seguridad, un poco más de empuje. Entonces, sí, un poco errores a nivel de cambios, situaciones fortuitas en las que el VAR ha terminado un poco influyendo en puntos que consiga el Emelec, en este caso como el del Cuenca, bien pitado para mí el penal, pero influye. Pones todo esto y te das cuenta que, si bien no es un espejismo lo que tiene Emelec, es una llovizna y para mí es una llovizna muy buena, porque pueden ir siendo factores un poco claves en la recuperación de un equipo que está acostumbrado a estar en los sitiales más altos del fútbol ecuatoriano y que no ha venido en sus mejores momentos, en sus mejores rachas. Incluso yo diría que si se mantiene así, la mayor ganancia que ha tenido Emelec, o la mayor victoria que ha tenido Emelec en el año, es salir o mantenerse fuera de la zona de descenso. Algo que en las primeras fechas parecía totalmente impensado y que más bien a esta altura del campeonato ya pudiera habérselo pensado como
un condenado total a jugar el cuadrangular del descenso. Todo esto han sido factores, o son lo que yo propongo como los factores claves para esta aparente o leve o tenue recuperación en parte de Emelec y de los puntos que ha venido sumando. Si bien tiene todavía partidos difíciles por delante, el fixture que le viene a Emelec es muy complicado. Empecemos porque tiene que ir a Ambato contra Técnico Universitario, luego tiene que recibir a Independiente del Valle, cerca de ello está el Clásico, con un Barcelona que si bien aún no se encuentra del todo, viene sumando primero de mejor manera, segundo viene peleando en la parte de arriba, tercero el Clásico siempre es un partido aparte, y cuarto se viene conociendo como asimilando un poco más cada vez la idea de Rescalvo en el equipo. Entonces van a ser partidos complicados los que tiene Emelec por delante, donde va a pesar todos estos factores, donde va a poder desarrollar, tal vez sí, tal vez no, dependiendo de cómo te pares en cada uno de estos encuentros, la idea del técnico, el juego que quieras mostrar y a la par de todo eso el resultado que puedas obtener en estos encuentros. Bueno amigos, esto es un poco de las claves o las razones que se encuentran detrás de la mejoría aparente de Emelec, detrás de esa ilusión que vuelve a tener su hinchada. Y bueno, pues seguimos con más videos de fútbol, con más videos de la Liga Pro. No olvides, apóyanos, suscríbete, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un mundo entero. Suscríbete, activa la campanita, que aquí vamos a seguir. Muchas gracias.